Me complace sumamente poder dirigirles esas palabras de bienvenida en nombre del Grupo de Investigación en Arte y Estética de la PUC en la inauguración de nuestro Congreso Internacional Las razones de la estética, debates contemporáneos sobre los sentidos de la aestesis. Serán 3 días de intensos y seguramente fructíferos debates sobre la estética, un modo de la existencia humana y un campo de la filosofía de larga data, especialmente vivos, apasionados y apasionantes en nuestro siglo, en nuestra época, una que algunos no dudan en llamar estética. Lo cierto es que la estética, desde el siglo XX, ha aspirado a ser algo más que la rama de la filosofía que habla de lo bello y del buen gusto, como originariamente con Baumgarten en 1750 surgió. La estética del siglo XX ha establecido más bien nexos cómplices con la literatura, las artes figurativas, la música, el cine, el video, y ha estado abierta a audaces innovaciones y a atrevidos experimentos. Se ha confrontado con los problemas de la vida individual y cotidiana, colectiva, ha fomentado desafiantes utopías, ha indagado por sus afinidades y divergencias con la moral, la epistemología, la economía. Ha desplegado en suma una vasta y multiforme actividad. Me animo a afirmar que nuestro Congreso será particularmente fructífero porque el tema ha despertado el interés de un buen grupo de artistas, curadores, arquitectos y, por supuesto, estudiosos. Se trata efectivamente de un congreso internacional, pues concurren personas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Reino Unido y, claro está, los locales, los peruanos. También tenemos participantes de varias universidades de Lima y Arequipa. Las enumero brevemente: la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad San Agustín de Arequipa, la Universidad C. Sapiencia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, por supuesto, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, pues, de profesores de esas casas de estudio, tendremos contribuciones de personas del Centro de la Imagen y de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lima. Permítame un par de palabras sobre nuestro grupo de investigación. Fundado en el 2013 y coordinado por Julio del Valle, venimos realizando una serie de actividades de debate, discusión y difusión sobre arte y estética, apoyados por el Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad. La realización de este congreso ha significado un gran reto para nosotros y ciertamente ha superado nuestras expectativas. Les estamos muy agradecidos por haber respondido favorablemente a la convocatoria de este congreso y confiamos en que esta oportunidad nos permita a todos establecer nexos académicos sólidos y duraderos en aras de que podamos contribuir a la reflexión y la práctica estéticas. Quisiera agradecer al equipo del Centro de Estudios Filosóficos, a la directora Rosemary Rizzo Patrón, a Bárbara, a Eliana, por el valioso apoyo que nos han dado en la realización de este congreso. Y por último, reitero el agradecimiento en nombre de nuestro grupo de investigación a todos los conferencistas, panelistas y asistentes al congreso y, por supuesto, muy especialmente a los participantes extranjeros. Les deseamos una grata y provechosa estancia en Lima. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Katia Hansa y vamos a empezar, porque para eso estamos acá. Ya están esperando que empiecen los fuegos, vamos a encender entonces el fuego. Voy a presentarles a nuestra primera persona que va a ofrecer una presentación con nosotros.
Se trata del profesor Domingo Hernández, de la Universidad de Salamanca, de España, y que nos trae un texto sobre la estética, la ironía, lo extraño. Les voy a contar un poco, muy brevemente, acerca de Domingo. Domingo es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, donde ha dirigido el máster en Estudios Avanzados en Filosofía y el programa de doctorado en Filosofía. Actualmente ocupa el cargo de vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales. Su investigación versa sobre la estética romántica y la teoría del arte contemporánea. Entre otras publicaciones, vale la pena mencionar, es autor de La ironía estética, Estética romántica y arte moderno, publicado en el año 2002, y La comedia de lo sublime, publicado en el año 2010. También ha traducido La filosofía del arte o estética, verano de 1826, de Hegel, en el año 2006, y ha editado los volúmenes compilatorios Articulaciones, perspectivas actuales de arte y estética, en el año 2001, Estéticas del arte contemporáneo, en el año 2002, y Arte, cuerpo, tecnología, en el año 2003. Ha realizado también las ediciones críticas de La rebelión de las masas, El tema nuestro tiempo, Hegel, Notas de trabajo y En torno a Galileo, de José Ortega y Gasset. Y ahora la palabra es toda de él, Domingo. Bien, muchas gracias. Por supuesto, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento al Grupo de Investigación en Arte y Estética de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la propia universidad, a las instituciones que hayan hecho posible este Congreso Internacional. Así que gracias, Julio, Katia, Cristina, Arturo y a todos los demás. Y además, muchas gracias no solo por invitarme, ustedes sabrán lo que han hecho, ¿no? Eso ya es otra cuestión, sino sobre todo por organizar este excelente Congreso Internacional, porque es el trabajo que hay detrás de este tipo de actos. Así que muchas gracias por la invitación, por el Congreso y por seguir generando vínculos entre nuestras universidades. Aunque no sé si ha sido ¿puedes poner el cargo? Sí. No sé si ha sido el objetivo de los organizadores, pero quiero pensar que el título de este congreso es intencionadamente ambiguo. Es decir, quiero pensar que las razones de la estética alude a dos posibles lecturas. Una que remitiría pues al tipo de razón que tiene que ver con la estética, o al tipo de razones, llamémoslas razón estética, razón sensible, o como se quiera llamar, y otro significado que vendría a decir la pregunta sobre las causas, es decir, sobre las razones de por qué surgió la estética, por qué sigue existiendo, por qué se transformó y por qué, bueno, pues por qué nos interesa y por qué la mantenemos en un tiempo más que confuso, ¿no? En una época como la actual, donde todo o casi todo es estética, de la mala, ¿no? Es decir, relatos, narrativas y todo tipo de storytellings, ¿no? Creo que la estética se ha vuelto sospechosa. Y se ha vuelto sospechosa por una razón muy sencilla. Es como si el esteticismo generalizado que nos asola en estos momentos nos obligase a pensar una y otra vez cuáles son nuestras razones de nuestra estética existencia, o vaya usted a saber. No hace mucho tiempo, 2 o 3 congresos no más, ¿no? Estábamos todos ocupados con aquello del criterio estético, de la diferencia estética, ¿no? Aquello de qué es arte, cuándo hay arte, cómo hay arte, o cualquier otro interrogativo, ¿no? Yo creo que una vez que ha quedado claro ya que el arte y la estética no tienen demasiado que ver, esos problemas se han trasladado desde el arte a la propia estética, ¿no? Y creo también que eso es lo que nos obliga a pensar
una y otra vez cuáles son las razones de la estética. Pero claro, cuestionar el papel de la estética hoy es también cuestionar el papel de nuestras más sutiles categorías, es decir, de las categorías estéticas con las que nos solemos mover, ¿no? Y es que pienso que cuando la estética se vuelve sospechosa, también se vuelven sospechosas algunas de sus categorías. En este territorio de confusión, en este territorio de ambigüedad, es donde me querría mover. Es decir, me querría mover en torno a los problemas que tienen algunos de nuestros paladines clásicos, de nuestras categorías clásicas, vistas desde la actualidad, ¿no? Y de hecho, lo que querría hacer es moverme en torno a las aventuras, con todo tipo de muertes, entierros y resurrecciones, de una categoría estética, la ironía estética, porque creo que si asistimos a sus aventuras, a sus apariciones y a sus reapariciones, podremos entender algunas de las cuestiones que seguramente más actualidad tienen para nosotros. No tanto desde el arte, sino desde la literatura o desde la propia filosofía. ¿Por qué la ironía estética? Bueno, pues porque no hay que olvidar nunca que cuando hablamos de ironía estética, de ironía en nuestro sentido, de lo que hablamos es de uno de los modos de generar ambigüedad, de uno de los modos de generar extrañeza. Es decir, de uno de esos modos que, como pediría Adorno para el arte, introducir caos en el orden. No hay que olvidar nunca que en los términos del que va a ser uno de los protagonistas de nuestro relato, el menor de los hermanos Schlegel, Friedrich, ¿no? Cuando hablamos de ironía, de lo que hablamos, cito, es de caos delicioso y de la defensa de las ambigüedades. Si perdemos la ironía, perdemos sus efectos, o por lo menos una parte de ellos. Y parece que hoy día la ironía ha caído en completa desgracia, en completo descrédito. Es decir, que está marcada, que es sospechosa, ¿no? Entonces, lo que querría preguntarme es, ¿realmente esto es así? ¿Realmente hemos perdido la ironía estética? ¿Y cuáles son las razones de que eso sea? ¿Por qué ha sucedido? Y si ha sucedido, ¿qué pasa con lo caótico, lo ambiguo, lo extraño, ¿no? Y todo eso que podríamos entender como efectos, no solo de la ironía, obviamente, pero sí de ella también. De esto es de lo que querría tratar aquí y de esto es de lo que querría hablar. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo. En 2017 apareció el ensayo de Angela Nagle titulado Muerte a los normies, las guerras culturales en Internet que han dado lugar al ascenso de Trump y la alt-right. Es un libro que da miedo, sin más. ¿Por qué? Bueno, el objeto de estudio de ese libro es la utilización de las entrañas de Internet por parte de esa derecha alternativa estadounidense que ha convertido al Tea Party en hermanitas de la caridad, ¿no? Y que aupó a Donald Trump a la presidencia del país. Y Nagle lo que hace es analizar todo tipo de foros, redes, blogs, toda esa parafernalia utilizada por este activismo reaccionario y extremista que supuestamente tiene como enemigo principal todo lo que huela a corrección política. Si leen ustedes la introducción, solo la introducción, es decir, 8 o 10 páginas, encontrarán 17 referencias, y las he contado, o sea, cada uno se entretiene como quiere, yo las he contado, ¿no? 17 referencias a la ironía, a la peor ironía, ¿no? En los términos de Angela Nagle, la ironía más cínica e inescrutable, un espíritu de cinismo nihilista e ironía reactiva, la cultura de Internet sobresaturada de ironía. Es decir, todo tipo de parodias, de chistes,
de memes que llega al mainstream de Internet, favorecido por el clima de sentimentalismo, mojigatería y corrección política que definía a ciertas izquierdas. Esa ironía, la de la peor calaña, la ironía más cínica, aprovechaba el caos y la ambigüedad, si es el que levantara la cabeza, ¿no? El caos y la ambigüedad, para aprovechar y configurar un laberinto de significados en cuyo caldo de cultivo Trump gana las elecciones y emerge con todo su poder lo que hoy se conoce como derecha alternativa. Es decir, la ironía y sus principales armas, ¿no? En manos de siniestros personajes que, a partir de todo tipo de troles, marcan una serie de movimientos en las guerras culturales de la red que colaboran en llevar a Trump a la presidencia del país. A ver, si eso no marca a la ironía y la deja completamente para los restos y inutilizada a partir de este momento, pues evidentemente ya no habrá más que decir. De hecho, el loable objetivo del libro de Angela Nagle es, cito, separar lo real de la representación, lo material de lo abstracto y lo irónico de lo falsamente irónico, si es que todavía es posible hacer tal cosa. Dios la oiga, por supuesto, ¿no? Pero yo sinceramente no sé si eso es posible, ¿no? Pero bueno, evidentemente entramos en el territorio de la posverdad, ¿no? Y ahí todo es absolutamente posible. Y esto nos permite dar el paso siguiente. Este mismo año, hace unos meses, ha aparecido el ensayito de Lee McIntyre, titulado directamente Posverdad, ¿no? En ese libro hay un capitulito que se llama Troleando para Trump, que viene a ser un mini resumen del libro anterior, del libro de Angela Nagle, y que se sitúa en un apartado titulado ¿Condujo el posmodernismo a la posverdad? Ese capitulito y ese libro culminan con una frase, con una afirmación típica de nuestro tiempo. Es decir, taxativa, llamativa y simplona. Es decir, como de tuit, ¿no? La frase es: así pues, el posmodernismo es el padrino de la posverdad. Ya está. Ya tenemos al culpable. Ya tenemos a los culpables, ¿no? Es decir, todo el mundo lo sabemos, Lyotard, Deleuze y Derrida nacieron para engendrar a Donald Trump, el Brexit, el rapto de niños, vaya usted a saber, y cualquier otra cosa. Bueno, no nos pongamos irónicos sarcásticos, no nos identifiquemos con nuestro tema, ¿no? Claro que hubo, y lo digo en pasado, por supuesto, claro que hubo muchos posmodernismos, tantos como modernidades, y claro que tratar con excesiva generalidad los conceptos permite dudar de determinadas lecturas, ¿no? Pero la tesis que defiende McIntyre yo creo que es difícilmente cuestionable. Y la tesis que defiende es muy sencilla. La tesis no la defiende solo él, la defiende mucha gente, obviamente, ¿no? La tesis es que algunas de las ideas, de las categorías y de las herramientas que utilizaron algunos de los filósofos vinculados a aquello que se dio en llamar posmodernismo, con el paso del tiempo han sido utilizadas, exageradas y rentabilizadas por sus futuras némesis situadas en el arco derecho del espectro, para que nos entendamos, ¿no? Entre ellas, claro está, la ironía. La ironía, ¿no? Lo posmoderno y la ironía. Es un relato que todos conocemos, ¿no? Todos conocemos la historia, es decir, necesaria para la deconstrucción de los grandes relatos, en sentido de Lyotard, ¿no? Y su pasado modernista, la ironía queda asociada desde el principio al posmodernismo, con textos fundamentales, como pudo ser el de Paul de Man, ¿no?
Recuérdese, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillito, aquel capítulo divertido, ¿no? Aquel capítulo divertido de Umberto Eco en Las apostillas al nombre de la rosa, aquello de la ironía, lo posmoderno, lo ameno, ¿no? Donde Eco decía aquello de la respuesta posmoderna a lo moderno consiste en reconocer que, puesto que el pasado no puede destruirse, lo que hay que hacer es volver a visitarlo, con ironía, sin ingenuidad, ¿no? Y el resultado, por seguir contando la historia un poquito rápido, el resultado al principio fue bueno, fue maravilloso en algunos casos, ¿no? Pero lo cierto es que se alcanzó un punto en que el cúmulo de irónicos juegos metanarrativos, metaartísticos, metahistóricos, metaficcionales y todo tipo de metas, ¿no? Pues llegó un momento, evidentemente, que la ironía sufrió tal inflación, ¿no? Que primero consiguió aburrirnos a todos, y una vez que ya nos tenía completamente aburridos, convirtió a nuestra categoría en puro y absoluto manierismo. Es decir, que hubo un momento en que el sobrepeso irónico, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, acabó transformándose en cinismo y en amaneramiento. La ironía posmoderna fracasó como estrategia crítica y, en general, la ironía pasó a convertirse en puro cliché, ¿no? Y esto no fue algo que pasase inadvertido, no fue algo que no se nota, ¿no? De inmediato fue percibido por los más inteligentes de los herederos de esos posmodernistas iniciales. En 1993, David Foster Wallace, ¿no?, quizá uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, que tras su suicidio ya se convirtió en mito. En 1993, Foster Wallace hablaba de lo perniciosa que se ha vuelto la ironía posmoderna, ¿no? Y decía, en un texto maravilloso: el sarcasmo, la parodia, el absurdo y la ironía son formas geniales de quitarle la máscara a las cosas para mostrar la realidad desagradable que hay detrás. El problema es que, una vez desacreditadas las reglas del arte y una vez que las realidades desagradables que la ironía diagnostica son reveladas y diagnosticadas, entonces, ¿qué hacemos? La ironía posmoderna y el cinismo se han convertido en un fin en sí mismos, una medida de la sofisticación en boga, una medida del desparpajo literario. La ironía ha pasado de liberar a esclavizar, decía Foster Wallace en 1993, ¿no? En efecto, ¿no?, una vez que todo se revela, una vez que los sistemas y los relatos asumen con gusto las estrategias irónicas hasta el punto de utilizarlas ellos, pues evidentemente eso deja de tener sentido, ¿no? Llegados a este punto, la ironía quedaba a la venta. La ironía se podía comprar. La ironía se había convertido en mercancía, se había convertido en tópico. De hecho, ¿puedes pasar? En el catálogo de novedades ACME, la obra maestra de ese genio de nuestro tiempo que es Chris Ware, como ven ustedes, por $2 la tienen, ¿no? Claro, lo que quiero decir con esto es que el cinismo irónico y nihilista del que habla en la actualidad Angela Nagle, ¿no?, pues evidentemente había sido percibido mucho antes desde el ámbito estético, artístico y literario. Todo esto en el fondo parece muy viejo. Es decir, todo esto en el fondo parece como sabido, como si solo cambiasen los personajes, ¿no?, y pudiésemos sustituir a unos por otros para encontrar debates muy similares, ¿no? Es decir, que esto del cinismo irónico se ha tomado desde los troles de la red, se ha tomado desde las críticas de los herederos del posmodernismo a sus propios padres, ¿no?, es algo que parece repetir una disputa clásica y muy conocida, ¿no? Me refiero a esa especie de eterno retorno en las vidas y muertes
de la ironía, que comenzó con el enfrentamiento a comienzos del siglo XIX entre Hegel y Friedrich Schlegel. Por supuesto, ese enfrentamiento entre Hegel y Friedrich Schlegel evidentemente era algo que superaba el ámbito de la ironía, era algo mucho más serio, ¿no? Schlegel, para ser sinceros, Schlegel en el fondo representaba todo lo que un buen burgués como Hegel odiaría, ¿no? Pero en el fondo Hegel no es que odiara a Schlegel, se limitaba a sentir por él un profundo desprecio, ¿no? Cosa que no es lo mismo. Y claro, era comprensible si conocemos al personaje. Es decir, Schlegel, primero, revolucionario y libertino. Su Lucinda, como todo el mundo sabe, contiene, o sea, de 1799, su Lucinda contiene múltiples rasgos autobiográficos. Una novela erótica en 1799, ¿no? Una vez que abandona lo de la revolución y el libertinaje, se convierte al catolicismo. Después de convertirse al catolicismo, pasa a ser secretario de Metternich. Y después de ser secretario de Metternich, directamente se convierte en místico y piadoso. Es decir, un cabeza loca, para que nos entendamos, ¿no? Un romántico exaltado, para que lo entendamos, ¿no? Es decir, demasiadas idas y venidas para que alguien tan serio como el sistemático y lógico Hegel lo soportase, ¿no? Solo viendo las caras de unos y de otros se entiende perfectamente el asunto, ¿no? Y no las he elegido al azar, son los retratos famosos de Schlesinger y de Veit, ¿no? Que se encuentran en la wiki, ¿no? Son los retratos famosos, ¿no? Lo único que he puesto es poner ahí un poquito para que las miradas... lo demás yo no lo he hecho, ¿no? Son ellos, ¿no? Hegel, como decimos en España, acojona, ¿no? Y Schlegel, pues... Vamos a centrarnos en la ironía. Schlegel, representante por excelencia del romanticismo de Jena, representante por excelencia del primer romanticismo, es decir, de ese romanticismo hay muchos romanticismos, evidentemente. Representante por excelencia de ese romanticismo temprano, cuyos medios principales de expresión, como la revista Atheneum, por ejemplo, ¿no? Eran, por así decirlo, centros explícitos de lo que podemos entender como un polvorín antisistema, directamente. Lo que hace Schlegel es encontrar en la ironía, ¿no? Un medio para expresar ese anhelo de infinitud que en el fondo caracterizaba a ese primer romanticismo, ¿no? Y esa ironía no tenía nada que ver, aunque pudiese contener restos de ambos, no tenía nada que ver ni con la ironía socrática ni con el tropo retórico. No era eso. La ironía de la que habla Schlegel era el recurso tanto del filósofo como del artista como del literato para convertir su obra en un perpetuo devenir, es decir, para mostrar una obra inagotable en sus significados, para ponerse por encima y por debajo de la obra, para alejarse y distanciarse de ella. Es una especie de perpetuo devenir donde los significados se modifican y los fragmentos, estrategia típica de ese primer romanticismo, no solo se convierten en una limitación, sino en algo que permite remitir a otros fragmentos. Es decir, lo que nos encontramos es una poética de la disolución, por llamarlo de alguna manera, que ve en lo limitado, en lo fragmentario, la posibilidad de deconstruir sistemas, por decirlo de un modo en el que no lo diría Schlegel, ¿no? Bueno, Schlegel decía aquello de da igual tener un sistema que no tenerlo. Piensen ustedes que el sistemático Hegel no le haría muchas gracias expresiones de ese tipo, obviamente, ¿no? Es decir, que la teoría romántica de la ironía no es una apoteosis de la negación, sino que lo que hace es presentar todo fragmento a partir de una dimensión de futuro. ¿Qué problema surge aquí? Bueno, pues el problema que surge aquí es el que vio claramente Hegel, y es el de la posibilidad de una desmesurada presencia del sujeto. Es decir, la posibilidad de un jugueteo irrespetuoso con lo objetivo.
La ironía, cito a Hegel, Hegel cuando habla de la ironía se pone histérico. Otras veces no se enfada tanto, pero hablando de la ironía se pone muy nervioso, ¿no? Dice Hegel, la ironía trae consigo que nada puede tomarse en serio, y cuando comienza lo serio nada resulta. Los bribones se convierten en gente excelente, y los honestos se convierten en bribones. Eso es Friedrich Schlegel, ¿no? Es decir, lo que ve Hegel directamente es que esa bufonería trascendental, así llamaba Friedrich Schlegel a la ironía, bufonería trascendental, es una definición maravillosa, ¿no? Bufonería trascendental, ¿no? Bueno, pues lo que vio Hegel es que esa bufonería trascendental perdiera su adjetivo y se convirtiese única y exclusivamente en bufonería, sin más, ¿no? Arbitrariedad, excesiva presencia del sujeto, banalización de la realidad. Se suele decir, por ejemplo, que detrás de las críticas de Hegel a Schlegel no estaba Schlegel, sino que estaba Fichte, ¿no? Pero eso significaría una conferencia todavía más aburrida que esta, ¿no? Si tenemos que explicar la relación entre Hegel y Fichte, ¿no? Es decir, que la ironía trascendental de la que habla Schlegel, en esos juegos de autocreación y de autodestrucción, tenía un sentido doble. Si por un lado muestra la ineludible fuerza del sinsentido, la contradicción, la paradoja y la ambigüedad, ¿no? Por el otro, siempre corre el riesgo de su más que posible recaída en cinismos, amaneramientos y excesos de sujeto, excesos de artista, para que nos entendamos, ¿no? Voy a poner otra cita de Hegel, ¿no? Mantenerse aquí en la ironía significa que nada consiste en y para sí. No reconozco nada, permanezco dueño y señor de todo. Ya que es mi producto, vale únicamente en tanto que yo lo quiero poner y además puedo asimismo superarlo, al ser algo contingente. Con la ironía, todo lo verdadero, todo lo ético, todo lo divino es una pura apariencia, no un ser, es algo despreciable. Claro, Hegel lo que hacía era simplemente percibir la parte negativa del asunto, ¿no? Mientras que Schlegel se moría de risa viendo cómo Hegel se enfadaba con su conceptito de ironía. Esto era famoso, hay un poema muy conocido de August, el hermano de Schlegel, riéndose de la disputa entre los dos, ¿no? Se ponía completamente como venid alemanes, sabéis la disputa entre Hegel y Schlegel, mirad cómo lucha, una cosa de la época, ¿no? Pero fijaos o fíjense ustedes en las relaciones. Es decir, si hacemos las confluencias entre los tiempos, el intercambio de roles es una especie de cosa de locos, ¿no? Porque, claro, nos encontramos como a Hegel haciendo de Foster Wallace, ahí con el pañuelito puesto, ¿no? Nos encontramos a Schlegel colaborando con Deleuze, Lyotard y Derrida para llevar a Donald Trump a la presidencia del país, ¿no? O directamente, bueno, que al final los culpables no van a ser los posmodernos, sino los románticos alemanes, ¿no? Que es, bueno, que pensándolo bien vaya usted a saber, ¿no? Es decir, vemos como que hay una especie de relatos donde todo se mezcla, ¿no? Pero bueno, no perdamos los papeles, seamos buenos hegelianos, no nos salgamos del tema y aprovechemos este momento para resumir, para ver el trayecto que hemos seguido. Voy bien de tiempo, ¿no? O sea, lo que he hecho simplemente es mostrar un recorrido inverso, ¿no? Es decir, la utilización política de la ironía más peligrosa por parte de esos constructores de relatos nos condujo a la posverdad, ¿no? Que a su vez nos llevó a esa especie de relación paterno-filial, me imagino que intencionada en todo caso, ¿no? Con el posmodernismo, que a su vez, en su fracaso mediante la exageración de sus estrategias, nos ha permitido volver a la tesis clásica, a la relación clásica entre Hegel y Schlegel. Fíjense ustedes que no deja de ser curioso esto, ¿no? Es decir, una categoría que comienza siendo como un ariete contra el sistema,
hegeliano, ¿no? Se convierte con el paso del tiempo en un arma poderosa del propio sistema, el nuestro, contra nosotros mismos, ¿no? Y llegados a este punto, la pregunta es, ¿hemos de olvidar entonces a la ironía estética como categoría? ¿Es cierto que ya no la necesitamos? O, por decirlo de otra manera, los males provocados por su abuso y la facilidad con que sus ambigüedades pueden ser utilizadas por los troles de la red nos obliga a desprendernos de la ironía a nivel global? Esa sería la pregunta, ¿no? Evidentemente no tenemos que olvidar en ningún caso ni las advertencias de Angela Nagle, ni las de Foster Wallace, ni la de Hegel, etc. Pero claro, el problema es que hace mucho que dejamos de ser posmodernos, hace mucho que murió el posmodernismo, somos conscientes de los abusos, cometidos, sabemos que los relatos y los sistemas ya no son los mismos, sabemos que los relatos actuales se valen de la ironía para sus fines, sabemos todo eso, ¿no? Pero creo que sabemos también que esos relatos, los actuales, ¿no? Y esos sistemas, los actuales, funcionan porque a día de hoy las experiencias se han estandarizado, porque el uniformismo global ha triunfado, porque los perfiles han sustituido a los individuos, porque los algoritmos y patrones dominan el panoptismo integrado, o porque el mapeo alegremente aceptado impide todo resto de oscuridad, impide todo resto de misterio, ¿no? Hay muchos nombres para llamar a esto, ¿no? Stigler, por ejemplo, lo llamaba sincronización masiva. Han, este filósofo coreano de moda, ¿no? Hablaba de la sobreabundancia de lo idéntico. Es decir, una especie de estandarización global de las experiencias, ¿no? Bien, en ese contexto, en el contexto de lo todo igual, en el contexto en el que ya no tenemos que desear porque se nos viene deseado a través de imágenes spam y cualquier otro elemento que queramos, ¿no? No sea que vayamos a pensar algo por nosotros mismos, no sea que nos equivoquemos, ¿no? Bueno, pues en ese contexto realmente podemos permitirnos perder la maravillosa locura del virus irónico. Es decir, en un presente como el actual, cuya homogeneidad, y cito a Jonathan Crary, es efecto de una luminosidad fraudulenta que pretende extenderse. ¿Puedes? Es el libro de Crary del que estaba hablando. Es efecto de una luminosidad fraudulenta que pretende extenderse por todas partes y anticiparse a cualquier misterio. En este mundo, en ese contexto, podemos permitirnos olvidar a un tipo que en 1800, en uno de sus textos más alucinantes sobre la incomprensibilidad, decía lo siguiente: creedme, os moriríais de angustia si, como exigís, el mundo en su totalidad se volviera de veras comprensible. O de otra manera, en el mundo de lo banal y en el mundo de lo ya pensado, ¿de verdad queremos prescindir de alguien que solicita constantemente, cito, su indudable derecho a la complicación? Porque, claro, el hecho es que en nuestra época, en este tiempo del arquetipo, del patrón, de la memoria colectiva, poco espacio queda para la ironía. La ironía es un elemento que exige individualidad y subjetividad, ¿no? Por eso es terriblemente moderna, ¿no? Obviamente, y por eso le gusta tanto a los posmodernos, ¿no? Y hoy nos encontramos en algo que no está vinculado a estas ideas de lo individual, lo subjetivo. Es decir, en el fondo todo lo actual huele a mito arcaico. Todo huele a primitivo, ¿no? Todo huele, por así decirlo, a cultura oral,
a cultura oral. Y esta tesis no es nueva, ¿eh? Esta tesis, en los años 90, Derrick de Kerckhoff, es decir, discípulo de los discípulos de McLuhan, ¿no? Derrick de Kerckhoff, apoyado en las tesis sobre la cultura oral que estaban haciendo los otros dos discípulos discípulos de McLuhan, Walter Ong y Eric Havelock, ¿no? Afirmaba aquello de estamos volviendo a una cultura oral electrónica, decía Derrick de Kerckhoff. Es decir, una cultura donde la mentalidad total en la que vivimos sería muy similar a aquella mentalidad homérica perfectamente conectada que permitió que vivieran los griegos perfectamente durante mucho tiempo, ¿no? Lo que no sé es si ahora aparecerá el Sócrates o el Platón de turno que sea capaz de introducir cierto virus de conciencia en todo eso. No lo sé, bueno, a lo mejor aparece alguien, ¿no? Y tengan en cuenta que siempre en estas culturas orales de pensamiento primitivo, directamente lo que domina es la repetición. Lo que domina es lo ya visto, lo ya conocido, el pasado inmemorial, el pasado inmemorial. Es decir, hablamos de una colectividad que aborrece de lo individual. Y lo podemos ver desde muchos contextos, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, cómo nos explicaba los cuentos populares Vladimir Prop, o recuerden ustedes, por ejemplo, los viejos mitos, ¿no? No olvidemos que el subtítulo de ese clásico de Mircea Eliade, ¿no? Que es el mito del eterno retorno, llevaba por subtítulo Arquetipos y repetición. Arquetipos y repetición, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, aquellos modelos de equivalencias, patrones y plantillas que, por ejemplo, podríamos deducir desde las aventuras de Lévi-Strauss, por ejemplo, ¿no? Es decir, que de lo que nos encontramos es una convivencia con lo siempre igual. Eso es lo que se deseaba y eso es lo que parece que nos encontramos, ¿no? José Ortega y Gasset, introduzco aquí a Ortega, así a lo bruto, ¿no? José Ortega y Gasset estaba trabajando en los años 40 en Lisboa sobre estos asuntos. Y en ese momento coincide con Eliade, lo cuenta Mircea Eliade en sus diarios, cuenta que coincide con Ortega, empiezan a hablar los dos de pensamiento primitivo y Ortega no escribe nada porque se muere, ¿no? Pero Eliade sí escribe todas sus obras importantes, ¿no? sobre ese tema, ¿no? Y claro, Ortega decía, cuando hablaba de pensamiento primitivo, decía: el pensamiento primitivo no siente eso que nosotros llamamos individualidad. Y si la siente, es en la forma y medida en que la siente un niño, cuando se queda solo. Lo firme y seguro se halla en la colectividad. En la colectividad. Es decir, y es otra cita de Ortega que tiene su actualidad. Ortega hay veces que decía cosas interesantes, lo puedo asegurar, ¿no? Bueno, pues una de las más interesantes es esa en la que dice: cuando la sociedad desaparece, aparece la socialización. Decía Ortega en 1933, ¿no? Claro, si tenemos en cuenta que la ironía es caos, ambigüedad y paradoja, y que lo extraño en la con extraño estoy traduciendo weird, ¿no? Y lo extraño en la elegante y precisa definición del tristemente fallecido muy joven, ¿no? Mark Fisher, ¿no? Es aquello que no debería estar allí. Esa es la definición de lo extraño y de lo raro. Pues parecía la del arte que comentábamos ayer, ¿no? Aquello que no debería estar allí, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, en el contexto de la constante repetición, no hay mucho hueco para este futuro donde todo parece que actúa en pensamiento primitivo como los niños. Nosotros también, como los niños, parece que adoramos la repetición, ¿no? Por cierto, esto de los niños y la repetición tiene su versión actual. No sé si se han dado cuenta ustedes. Tiene una versión actual que tiene que ver con los juegos. Tiene que ver con
Cuando hablamos de juegos, ¿no? Se supone que todo juego incluye entre sus ritos y sus reglas un componente de misterio y que ese componente es el que, porque se supone que acentúa el poder de atracción, ¿no? Y también el juego, como la ironía, tiene esa capacidad, ¿no?, de desdoblamiento de realidades y ficciones, ¿no?, que da verdadero sentido a todo el teatrillo lúdico, ¿no? No sé si se han fijado ustedes que a mí me tiene obsesionado ese tema, de verdad. Que hoy los niños, y no tan niños, evidentemente, se pasan el día mirando tutoriales y vídeos de los youtubers de turno para aprender a jugar antes de tener el juego. Es decir, se pasan el día como intentando saber jugar antes de jugar. Esto es lo que explica, por cierto, el éxito de los deportes electrónicos, ¿no?, o parte del éxito, ¿no? Es decir, ¿cómo que ver jugar antes de jugar? Es decir, parece como niños irónicos que se desdoblan como Schlegel para verse a sí mismos jugando antes de que suceda. A ver, eso no puede ser, ¿no? Entonces, claro, ¿no conlleva eso la pérdida de la parte misteriosa del asunto? ¿No? A mí me gusta explicar esto con una teoría muy conocida, que es la de la sensología de Perniola. Es decir, Mario Perniola decía que la vieja ideología, ¿no?, eso que ya no existe, evidentemente, la vieja ideología, todos sabemos que funcionaba por lo ya pensado. Es decir, la ideología nos liberaba de pensar por nosotros mismos, porque ya lo hacía la ideología, ¿no? Bueno, pues lo que dice Perniola es que la actualización de eso es la sensología. La sensología, es decir, es ese momento en el que todo está dominado no por lo ya pensado, sino por lo ya sentido. Por lo ya sentido. Es decir, la sensología es eso que tiene a sus dioses entre los sondeos de opinión, entre las encuestas, entre los índices de audiencia, y que nos dice cuándo tenemos que reír, cuándo tenemos que llorar, cuándo tenemos que ponernos melancólicos o sentimentales, ¿no?, a través de eso que Perniola llamaba una anticipación del sentir, ¿no?, una anticipación del sentir, ¿no? Yo creo que esto se puede aplicar a los niños, ¿no? Es decir, los niños estos que aprenden a jugar antes de tener el juego no quieren aprender a jugar, evidentemente. Lo que quieren es jugar a lo ya jugado. Es decir, lo que quieren es no ser solo ellos, no ser individuos, sino jugar a cómo se ha jugado ya. Y, por tanto, ya jugado y ya narrado por el youtuber de turno, obviamente, ¿no? Es decir, los niños lo que hacen es repetir experiencias ya prefiguradas. Y, por tanto, no tiene nada de malo, pero perdemos al niño artista y ganamos al niño artesano, ¿no? Que insisto, no tiene nada malo, pero evidentemente es algo que evita cualquier viso de creatividad, ¿no?, y de cercanía con el misterio. Y no es lo mismo esto que eso de cuéntamelo otra vez papá. No es lo mismo. Ese cuéntamelo otra vez papá o cuéntamelo otra vez mamá era misterioso de cada vez. De cada vez. No, esto no. Evidentemente, mal asunto, mal terreno, este mundo nuestro 24/7, ¿no?, para Creary lo define como un mundo sin fantasmas. Si todo está a la luz, si todos los datos son visibles, evidentemente no hay lugar para los fantasmas y, por tanto, no hay lugar para la ironía, ni para la sorpresa, ni para lo extraño. No hay lugar para lo extraño y para el misterio si los niños, al final, prefieren ver jugar a jugar, ¿no? Y llegados a este punto, y voy terminando, vamos a dejar por un momentín, y termino, dejamos por un momento a la ironía y fijémonos en sus efectos. ¿Cómo que no hay misterio en la actualidad? Es decir, ¿cómo que no hay lo extraño? ¿Cómo que no hay una especie de... ¿Cómo que en el mundo de la mente colectiva y el arquetipo no hay un resto para lo que no debería estar allí, ¿no? Porque el hecho es que parece como si sucediese justamente lo contrario. Es decir, parece como si en una especie de irónica versión actual del asunto, ¿no?, también la mentalidad
primitiva contemporánea recordase que, como nos enseñaron tanto Ortega como Eliade, la repetición y los arquetipos funcionan o sea, existen por el miedo, por el terror a la historia. Era la expresión que decía Eliade exactamente, el terror a la historia, ¿no? Es decir, es como si hubiese arquetipos de nuestra extrañeza, pero en los parámetros actuales, ¿no? Lo voy a decir a toda velocidad, ¿no? Para que parezca que haya así una especie de patrón de extrañeza, ¿no? O de arquetipo de extrañeza, ¿no? Voy a omitir, voy a hablar solo de filosofía y de ensayo y de literatura. Voy a omitir, por supuesto, todo tipo de películas de zombies, vampiros, dragones y todo lo parecido, obviamente, ¿no? Por obvio, no por otra cosa, ¿no? No crean a ustedes que a mí eso no me gusta, pero por no repetirlo. La pregunta sería entonces, ¿parece que desaparece el misterio y lo extraño? ¿No? Y sin embargo, no hay una acumulación masiva en la actualidad de narraciones, de relatos, de todo tipo de terrores, horrores, pesadillas, surrealismos, todo tipo de elementos mágicos que parecen construir cierto patrón de extrañeza. Eso de patrón de extrañeza no es una expresión mía, es una expresión del secreto mejor guardado de la literatura de terror, que es el gran Thomas Ligotti, ¿no? Lo voy a enumerar todo de un modo un poco loco, ahí con un montón de imágenes, con la intención de generar esa sensación global y no algo que evidentemente por separado no se sostendría, ¿no? Y solo voy a poner portadas o cubiertas de libros traducidos al castellano o al argentino, ¿no? Que es donde traducimos estas cosas, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que el tristemente fallecido Mark Fisher, como decía, publica hace nada, hace un par de años, Lo raro y lo espeluznante, un libro que les recomiendo vivamente, por supuesto, para todos los que les gusten estas tonterías que me gustan a mí, ¿no? A continuación publica Los fantasmas de mi vida, donde tiene un texto bestial que escribe antes de suicidarse. Podríamos decir también que algunos de los filósofos de eso que se conoce como realismo especulativo, ¿no? Trabajan en el horror de la filosofía, como Eugene Tucker, o publican extraños libros de filosofía ficción o de teoría ficción, como la Ciclonopedia de Reza Negarestani. Podríamos decir que hace muy poquitos años John Hicks dedica su maravilloso libro Caos y Magia a todo tipo de locuras artísticas. Podríamos decir también que hay un mundo entero de teóricos de la red dedicados a investigar eso que Thomas Keenan llama tecnosiniestro, tecnocreep, ¿no? Tecnosiniestro. Podemos decir también que uno de los últimos giros filosóficos, ya no sé si es el último o no, porque la filosofía ya saben ustedes que se pasa el día girando, ¿no? Uno de los últimos giros filosóficos evidentemente es el giro espectral, ¿no? Tenemos un Spectrality Reader, como saben ustedes, ¿no? El giro espectral es ese giro filosófico donde hay un montón de gente obsesionada con la ontología derridiana, ¿no? Y no saben muy bien por dónde tirar, ¿no? Podemos decir también que el surrealismo y lo onírico, después de haber estado prohibido en el mundo del arte durante mucho tiempo, ha vuelto. Volvió hace tiempo, ¿no? Perniola, ahora que hablábamos de Perniola, ¿no? Perniola decía, en clara alusión malvada a Hal Foster, ¿no? Decía que a día de hoy ya no hay un retorno de lo real, sino de lo surreal. Decía Perniola, ¿no? Y lo que estaba haciendo es aludir a la presencia del surrealismo en la Bienal de Venecia de 2013, ¿no? Es lo que hacía, ¿no? Pero no solo en el arte, sino también en novelas de autores que van para el Nobel, que todos sabemos que van para el Nobel, como Solenoide de Mircea Cartarescu. ¿Qué más cosas podemos decir? Podemos decir que eso que se conoce como New Weird o Weird Fiction, es decir, ficción de lo extraño, ficción de lo raro, con autores como China Miéville o como Paul Di Filippo o el gran Thomas Ligotti. ¿Por dónde voy ya? Miéville, pon a Ligotti también, dale. O a Ligotti.
se ha convertido directamente en lo que domina la ficción fantástica de nivel más alto. Esta no es para niños, esta es de la buena, ¿no? ¿Qué más cosas podríamos decir? Todo esto es de los últimos 3, 4, 5 años, ¿no? Podemos decir que el eroguro japonés, ese género que combina lo erótico y lo grotesco, ha vuelto a ocupar la obsesiva imagen de la ficción en Occidente. ¿Qué más cosas? Podríamos decir también que ese género literario llamado bizarro, ¿sí?, que se dedica a bucear en lo extraño y lo absurdo a partir de un sentido del humor maravilloso, aflora por todos los lados y cada día tiene más adeptos. Podemos decir que si ustedes van a cualquier librería que tenga un buen fondo, pueden ver cuidadísimas ediciones críticas de biografías, por ahí unas cuantas, de Lovecraft, de biografías como la de Bram Stoker, de Clive Barker, de Neil Gaiman. Es decir, bueno, me voy a detener aquí. Podría seguir, se lo aseguro, podría seguir, pero claro, si lo hiciera seguramente ya ustedes dudarían de la seriedad de quien les habla, ¿no? Y pasaríamos a otra cosa, ¿no? Sea como sea, si se observa todo esto de un modo panorámico, podríamos decir que a día de hoy es como si todo en este mundo sugiriese lo que Emile Ferris es la autora de la que es sin duda la novela gráfica del año. Lo que más me gusta son los monstruos, ¿no? Es como si hubiésemos llegado ahí. Bien, dejo la locura y voy concluyendo. ¿Qué está sucediendo aquí? Es decir, ¿qué está sucediendo aquí? Soy consciente, por supuesto, de que percibir sincronicidad en este cúmulo de rarezas puede ser simplemente la obsesión de algunos, o sea, yo, por un solo tema, ¿no? Y soy consciente también de que cuando algo se convierte en teoría, cuando algo se convierte en objeto de reflexión, es a menudo señal de su hundimiento, ¿no? Soy consciente de eso. Pero también pienso que no deja de ser curioso que en un ámbito donde vamos perdiendo generadores de extrañeza, como la ironía, ¿no?, aparezca todo esto. Es decir, por supuesto, la ironía no es el único generador de extrañeza que desaparece. Evidentemente, por ejemplo, la extrañeza alucinatoria del pasado, aquella que buscaban gente como Walter Benjamin y como Avi Warburg o como Carl Einstein, ¿no?, que trabajaba precisamente George D. Uberman. Evidentemente parece como si esa parte misteriosa del déjà vu, del anacronismo, también la hubiésemos perdido directamente ante la avalancha de la retromanía generalizada y la hipsterización global, ¿no?, lo que impide que el pasado y la memoria tengan sentido en la actualidad, ¿no? Bien. No creo que haya una respuesta única para explicar esta aparente contradicción entre, por un lado, el fracaso de ciertos generadores de extrañeza y, por el otro, esta avalancha de lo que no debería estar allí, ¿no? De hecho, no creo que sea una contradicción. Todo arquetipo exige sus anomalías. Todo patrón tiene sus residuos. Todo tiene su basura, todo tiene su spam, ¿no? Y cuando los patrones de Internet, por ejemplo, cuando los patrones de Google se vuelven locos, el resultado es todavía más extraño. Pasa, por favor. Esto es una imagen que tematiza en un ensayo magnífico la artista y ensayista Ito Steyer, ¿no?, para investigar eso que los investigadores de Google llaman incepcionismo o sueño profundo. Es decir, la construcción de patrones a partir de puro ruido. Si se le dice a la máquina que busque patrones en imágenes inconexas, podemos encontrarnos con esos perros dentro de un plato de espaguetis, ¿no? Eso lo hace el ordenador a través de los patrones y los arquetipos, ¿no?
todo sistema genera sus grietas, todo genera sus pliegues. Sabemos que a día de hoy, y serían explicaciones, sabemos que el sistema tiene su crítica integrada. Sabemos que nada más fácil hoy para conseguir el éxito de un relato que introducir teoría de vanguardia dentro de la máquina corporativa. O como decía malvadamente Boris Groys, que a día de hoy Adorno triunfa en Hollywood, para que nos entendamos, ¿no? Todo esto es cierto, pero también es cierto, y termino, también es cierto que quizá la mejor ficción actual es la que mantiene su extrañeza vinculada con la ironía, que la mejor ironía es la que mantiene su vínculo con la extrañeza, que en una época de pensamiento primitivo el terror es ineludible, que la actual amenaza indiferenciada causa todo tipo de paranoias no aptas para demasiada complejidad como la irónica, que una época como la nuestra, estúpida, arrogante y cruel, quizá no permita el placer intelectual de la ironía, pero sí solicite vampiros guapísimos y hombres lobo de gimnasio para adolescentes y, para nosotros, extrañeza mucho más dura y sin teoría, directa, ¿no? Que en un tiempo de luminosidad total que favorece el insomnio, las pesadillas ya no surgen en el sueño, sino que surgen de lo cotidiano y de la realidad. Y habría más respuestas, habría muchas más respuestas para entender esto, pero creo que todas mantienen un elemento común y creo que es eso lo que hay que defender, que siempre hay una anomalía, que siempre hay un resto, que todo es más complejo. Un teórico interesante, Franco Berardi, Bifo, ¿no? Dice que la ironía nos recuerda que la vida no se puede decir. Es una bonita frase. Tom Robbins, novelista por el que siento un aprecio maravilloso, dice, y termina, y así voy a terminar yo también, al final de su maravillosa Naturaleza muerta con pájaro carpintero, lo siguiente: todo forma parte del misterio. Nunca es tarde para vivir una infancia feliz. Muchas gracias. Domingo, estoy emocionado. Me ha parecido muy sugerente lo que has presentado. Me ha abierto bastantes ventanas de interrogación. Y bueno, lo que nosotros en el Grupo de Investigación en Arte y Estética quisiéramos con este congreso es que sea un espacio de buena, sana, lúdica convivencia entre los que participamos de los eventos, porque un buen congreso lo que tendría que conseguir es que la gente se conozca. Cada quien está en lo suyo y escuchando a otros uno entra a otros mundos, y el momento de intercambio de estos mundos es justamente el espacio donde tenemos el tiempo para preguntas. Entonces, utilizando una frase que ha mencionado Domingo, hagamos también de este congreso un espacio de extrañeza. Desacomodemos y preguntemos. Y tenemos una buena media hora para poder hacerlo. Entonces, ¿quiénes levantarían la mano para...? Empezamos entonces con dos preguntas. Hola, muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, que realmente va directo a un problema muy real y con muchísimas implicaciones, además políticas. Conforme te escuchaba, venía pensando en dos cosas a la vez. La primera es, ¿cómo va a salir de aquí? Porque claro, finalmente hay más una desiderata que una propuesta efectiva. Y por otro lado pensaba en ironías distintas o en modos de ironía diferentes a lo largo de la cultura contemporánea, porque la ironía siempre es situada, es decir, la ironía está reivindicando siempre aquella parte que es finita, es decir, aquella parte que es menor, y justamente por ser menor permite la posición irónica con respecto a aquella que se postula, ¿no? Como, en fin, como eterna o más importante, sí, o como fuere, ¿no? Y entonces he pensado en dos
personajes que se invierten de alguna manera. Una es la ironía duchampiana famosa acerca de los tubos de pintura. Además, él dice explícitamente que eso es un uso irónico, cuando dice que todo, en el fondo, todo cuadro es ready-made porque está hecho con tubos de pintura fabricados industrialmente. Es una descontextualización de un producto industrial. Esto es que evidentemente es verdad, porque si los fabricación industrial de tubos de pintura, los impresionistas no hubieran podido salir a la calle a pintar, evidentemente era una posición irónica de Duchamp con respecto al arte que se postulaba como auténtico frente a los ready-made. Luego me he acordado de una inversa posterior, que es la de Woody Allen en Desmontando a Harry, cuando lo condenan al infierno, ¿no? Entonces él va bajando el ascensor hacia el infierno, se va encontrando con gente y, entre otros, se encuentra con uno a quien le pregunta: ¿y tú qué haces aquí? Y él responde: inventé los muebles de metacrilato. ¿No? Pues la razón por la que está en el infierno es haber inventado los muebles de metacrilato. Es absolutamente inversa. ¿En qué sentido? Los muebles de metacrilato, y uno piensa en el plexiglas y en Donald Judd y en el minimal y todo esto, es exactamente lo contrario. Es decir, es aquello que se ha estandarizado, no que se pretende como auténtico, ¿verdad? Sería como una especie de tercer nivel, perdona si me estoy enrollando un poco, pero para llegar donde quiero llegar quizá lo necesito. Y una pieza de la que no me acuerdo ahora mismo, es una artista italiana que ha estado recogiendo soles, puestas de sol fotografiadas en Instagram. En los 80, bueno, en los 80 no, hace como 10 años o 15 años o algo así, empezó en 2007, me parece que es cuando empezó, y andaba por millones de puestas de sol. Ahora sigue recogiéndolas y cada exposición pues son pequeñas fotografías tomadas de Instagram. Lo asombroso no es que cuando las ves pues son una puesta de sol y otra, todas se parecen. Lo asombroso es que de ahí a deducir que todas las emociones ante esa puesta de sol se parecen también, hay un milímetro, es decir, el problema de la estandarización de las emociones, ¿no? Que recuerda un poquito a lo que decía Mario Perniola, ¿no? que has mencionado tú con la sensología y la anticipación del sentido. Claro, esta especie de prescripción del sentido tiene un aire de familia, y aquí es donde me meto yo en un charco y te quiero preguntar. Con un concepto muy viejo, que es el de kitsch. Es decir, el kitsch, si por algo se define, es por la prescripción del efecto. Tenemos que hacer el ejercicio de olvidar la dicotomía esta greenbergiana, ¿no? Entre vanguardia y kitsch, ¿no? Es decir, como si hubiera algo radicalmente experimental y algo que no lo es en absoluto, pero si nos olvidamos un poco de esto, en el fondo el kitsch lo que está haciendo es prescribir los estilemas de la alta cultura, etcétera, y se está pagando el precio de que la experiencia efectiva del receptor es la que no cuenta. Es decir, como dice quizá la definición que más me divierte a mí, que es la de Milan Kundera, el kitsch es la ocultación de la mierda. Es decir, es una cosa plastificada y la ocultas con un plástico kitsch, pero en el fondo lo que se está negando aquí es la propia experiencia de quien experimenta el kitsch, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, en Duchamp, por decirlo así, funciona exactamente al revés. Es decir, Duchamp no es alta cultura en el sentido, ¿verdad?, de pretensión de una autenticidad que no existe para él. Él hace modelos reducidos del mundo, pero por supuesto es cualquier cosa menos kitsch, porque el grado cero es la construcción de la propia experiencia, ¿no? Lo que se mueve. Entonces, y aquí viene mi pregunta, y perdona por lo que he liado, ¿cabría o piensas, porque realmente es muy, muy difícil la línea, posibilidad de pensar algo así como una ironía kitsch en nuestro mundo estandarizado? No sé si me he explicado. Una ironía de la ironía. ¿Preguntas? Sí. A ver, bueno, has dicho muchas cosas, ¿no? Yo creo que si pensamos bien todo esto, en el fondo, yo lo que quería mostrar es que, con esto, con lo que decías al final, en el fondo todo se puede construir, es decir, todo se puede relatar. Es decir, nos encontramos en un momento en que absolutamente todo se puede convertir en otra cosa. Es decir, yo el problema que veo, no solo con la ironía, sino también con lo kitsch, o con lo naif, o con todo ese tipo de elementos, es que a día de hoy hay una posibilidad de convertir todo, absolutamente todo, en eso. Es decir, como que, al igual que en la ironía, se puede convertir en lo que quieras. Y por tanto que los efectos son distintos completamente a los que tenían en sus contextos iniciales. Por ejemplo, la ironía en la historia del arte, si la vemos bien, siempre ha funcionado al comienzo, por eso lo de Duchamp, ¿no? Al comienzo de cuando algo quiere destruir a otra cosa.
O sea, la crítica siempre empieza con la ironía. La de las vanguardias respecto al arte del pasado, la de Ortega que decíamos antes, ¿no? Decían la deshumanización, que todo el arte moderno tiene una esencial ironía, etcétera, ¿no? Y también con el posmodernismo lo mismo, ¿no? Primero con la ironía volvemos hacia atrás y destruimos los grandes relatos, ¿no? Pero claro, el tema es cuando todo es relato. Cuando todo es relato, cuando siempre tú puedes construir una narración donde puedes construir incluso hasta las ironías que te permitan ese relato. Y ahí es donde yo creo que el tema que comentábamos de la estandarización de las emociones, ¿no? Yo creo que lo que se estandariza más que las emociones son las experiencias. Las emociones directamente se construyen. En España hemos tenido ahora un tema político que se basa en un relato construido a base de emociones y lo seguimos teniendo. ¿No? Es decir, que el problema, en mi opinión, consiste en que ya no se sabe muy bien cuándo se está introduciendo una grieta en un sistema o cuándo esa grieta va a funcionar como modo para que ese sistema se haga más fuerte. Llamemos sistema lo que sea. ¿No? Entonces, por eso me parecía interesante ver, en el fondo, cómo algunas de esas piezas, como lo que comentaba Ito Steyer con los incepcionistas, con lo de Google, son terriblemente kitsch, un plato de espagueti con cabecitas de perros, ¿no? Es decir, es como si llegase un momento en que el arquetipo, por así decirlo, genera unos residuos que son los que hacen que ese arquetipo funcione. Y esos residuos pueden adquirir toda la forma habida y por haber. No sé si te contesto. O sea, es como la posibilidad de construir también tus propios elementos kits para conseguir con ellos lo que quieras. Entonces yo creo que en el fondo, y por eso traía todo el cúmulo de estos elementos de extrañeza, que evidentemente si analizásemos todo eso por separado, pues a lo mejor no podríamos ponerlo a la vez. No es lo mismo un libro de Mark Fisher que la biografía de Bram Stoker, ¿no? Pero evidentemente sí que hay ese elemento donde, bueno, siempre se dice que en una época donde hay estandarizaciones globales lo que más aparece son biografías. Evidentemente, ¿no? En épocas en las que todo parece igual, hay un cúmulo de biografías siempre. ¿Por qué? Bueno, pues la época en la que había individuos, ¿no? Y biografías de políticos, no de artistas, ¿no? De artistas, que es lo que decía ayer Carlos, ¿no? Nació, vivió, murió y ganó un premio, ¿no? No, biografías de políticos, ¿no? Entonces, claro, cuando aparece ese momento en el que todo es susceptible de convertirse en lo contrario de lo que es, categorías como las nuestras, sea la de kitsch, sea la de ironía y demás, se convierten, en mi opinión, en posibilidades de generadores de relatos. Y eso es lo que me da miedo, por así decirlo. No sé si... Sí. Más o menos. Lo que pasa es que me haces preguntarme más cosas, pero... Vamos a pasar a las otras dos preguntas que se anunciaron. Y ahora hay una pregunta más. Hay tres que van a venir a continuación. ¿Se escucha? Sí. Profesor Hernández, muchas gracias por su ponencia, ha sido verdaderamente estimulante. Quería preguntar sobre el papel del goce en el fenómeno estético de la ironía, y esto también en relación a uno de los autores mencionados, que era Mark Fisher. Sí. Nina Power, a un año de la muerte de Fisher, justamente lo recuerda como alguien que postulaba una deslivinización de las cosas del mundo. Y claro, una de las razones por las cuales existe, pensando en la forma en la cual inicia usted su ponencia, que es recordando un poco esta gran guerra de los memes, ¿no? Una de las razones por la cual la derecha gana la guerra de los memes en Estados Unidos y también influye en Trump, es esta frase acuñada por ellos que es "The left can't meme", la izquierda no puede hacer memes, como si hubiese, digamos, cierto sentido de goce clausurado o autocensurado en cierto sector de la izquierda. Y lo segundo, y asociado a esto también, es, digamos, recordando un poco lo que decía ayer el profesor Osa sobre el capitalismo cognitivo, o incluso el mismo Bifo Berardi respecto al semiocapitalismo, si es que hay, por decirlo así, una base económico-material en esta deslivinización o este desajuste del goce. Bien, sí. Como queráis. Contesto. Sí.
Sí, muy buena pregunta. No hay, a ver, yo he utilizado a Fisher en estos dos libros cuando Fisher sobre todo es conocido por un libro estupendo, ¿no?, que es un realismo capitalista. Es un realismo capitalista, un libro que se basa directamente en esa afirmación que nunca se sabe muy bien si es de Jameson o de Zizek, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Claro, el tema del goce o el tema de lo libidinal, si se quiere, ¿no? Actúa de un modo que volvemos a algo similar a lo que comentaba antes, ¿no? El miedo a que se utilice la construcción de algo, de un goce construido, por así decirlo. ¿No? La rana Pepe, o cómo se llamaba, ¿no? Los troles todos estos elementos, evidentemente, recuerda que tenían como supuesto gran enemigo, la corrección política. Entonces, claro, la ironía era un instrumento general, maravilloso, si se quiere, directamente, para entenderse como algo que dejaba a las izquierdas o a la izquierda, en aquella época era el exceso de mojigatería, de exceso de sentimentalismo, era tremendo. Y este es un problema que nos lleva a un problema completo y absolutamente actual y completamente político, ¿no? Que es, lo hemos comentado más veces, ¿no?, los problemas de la izquierda para mantener un discurso en este contexto, ¿no? Pero claro, yo creo que hay una... bueno, si recuerdas, había un momento con todas estas historias de los troleos para Trump, donde directamente ya nadie podía ver South Park porque se había convertido en un elemento de la derecha alternativa, ¿no? A mí eso me marcó mucho. Digo, por Dios santo, tengo que dejar de ver el South Park, ¿no? Es decir, todo puede ser susceptible de convertirse en otra cosa. Y eso, evidentemente, es más fácil hacerlo cuando no tienes perdón del enemigo, es decir, cuando el enemigo directamente lo permite. Y ahí entra donde lo que tú decías muy acertadamente, ¿no? Es esa idea donde parece que unos pueden gozar y el otro el goce se construye directamente. Sí. Todo esto es un problema político, obviamente, que yo he intentado, sin mucho éxito, evitar, ¿no? Pero evidentemente, tened en cuenta... pero evidentemente, claro, cuando hablamos de los patrones de este tipo de cosas, cuando hablamos de sustitución de individuos por perfiles, hablamos de determinados individuos van a poder hacer esto y otros no. Hablamos de cosas realmente muy serias. El artículo de Ito Steir está muy bien sobre ese tema, el de patrones fallidos, por así decirlo. Esos patrones de rostros que se reconocen mal, por así decirlo, a través de los drones del ejército de los Estados Unidos, y significa que mueran 300 personas directamente. Es decir, de lo que hablamos es de cosas muy serias, ¿no? Pero claro, en esa seriedad, por así decirlo, parece que el goce, como tú decías, se ha convertido en el deleite de eso que queremos que sea risible, por así decirlo, ¿no? Todo bajo sospecha, por así decirlo. Pero siempre hay un resto para introducir el caos en el orden, sea como sea. Lo que pasa, claro, que todo esto en el fondo se vuelve un poquito paradójico y redundante, ¿no? Al final, introducir en el caos en el orden va a ser lo mismo que lo que hacían los otros, que a la vez nos convierta a nosotros en... Y entonces, claro, todo nos pone en tensión, ¿no? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 2 preguntas más tenemos a continuación. Aquí estoy yo. Gracias, Domingo, por tu exposición, muy rica en observaciones y verdaderamente desesperante. Esto me preocupa, me angustia, como me angustió ayer Carlos en más de uno de sus pasajes. Me llena de... Me pregunto cuánto estamos proyectando de nuestras propias frustraciones, impotencias, en un diagnóstico de la cultura global. A mí personalmente no me interesa salvar a la izquierda,
sino salvarnos de la izquierda y su mojigatería, sus tonos apocalípticos, esta melancolía que destituye el mundo, las acciones de los hombres, las esperanzas. Creo que uno de los pecados más grandes que se pueden cometer, filosóficamente hablando, es pretender arrebatar a los seres humanos la esperanza. De modo que yo quisiera relativizar un poco algunas cuestiones, dado que me siento además en buena medida corresponsable del auge de lo siniestro, porque en el 2001 publicamos con Valeria Castelló-Joubert un estudio convertido luego en un libro de muchas ventas que se acaba ahora de editar en España, que es una historia del cuento de vampiros, sí. Vampiria, y que surgió como una extensión de una investigación en torno al problema de la mitología, que se inició con el problema de la mitología moderna justamente en el Atheneum y las tesis de Schlegel, ¿no? La pregunta era cuáles fueron en qué arquetipos, qué mitos tenían en mente estos hombres, y si realmente estaba dando cuenta de un proceso que la propia literatura ya estaba en marcha en la literatura, sí. Y que los vampiros son uno de los ejemplos, ¿no? Otro grandioso, a mi juicio, ejemplo es surgido de la misma experiencia, es la novela de Mary Shelley, ¿no? Frankenstein, ¿no? Que me parece que es... Bueno, entonces, digo, en el contexto mismo de los fragmentos de Schlegel está, por un lado, esta concepción de la ironía como categoría filosófico-estética, y por otro lado esta consideración sobre la necesidad de una nueva mitología entendida como la tarea que el arte debe llevar a cabo, digamos, como el realismo que se correspondería al movimiento del idealismo filosófico. Y entonces me pregunto dos cosas, que algo creo que se insinuó. Porque una cosa es pensar la ironía como categoría filosófica, ¿no? Es decir, la ironía de Schlegel, ¿no? Da lo mismo tener un sistema que no tenerlo, la ironización de la verdad, digamos, todas las cosas que no sin razón indignaban a Hegel. Y por otro lado está la ironía como procedimiento, como tonalidad del arte, es decir, la ironía de Cervantes, la ironía de Falstaff, ¿no? Que, si quiere, remite a comportamientos humanos y que, si queremos pensarlo en relación con el arte, podríamos decir, hunde sus raíces en el carnaval, la risa, lo dionisíaco. Es decir, no, esto es tan antiguo, esto no es una característica de la posmodernidad, digamos, ¿no? Y mucho menos por parte de la festividad, del arte, de lo colectivo, digamos. Precisamente es un tipo de comportamiento estético que remite a las formas populares, ¿no? Que remite a las raíces más vinculadas al denostado kitsch, que yo creo que seguimos equivocándonos en relación con el kitsch y no estamos recogiendo reflexiones muy lúcidas del siglo XX sobre el kitsch, entre ellas la de Norbert Elias, ¿no? El kitsch es más que el mal gusto o la prescripción de una conducta por parte del espectador. Me atrevería a decir con Norbert Elias que el kitsch es quizás el nombre del arte del capitalismo.
y que, como decía Elías, el carácter peyorativo que recibe esta palabra es equivalente al que tuvieron las palabras rococó o barroco en su tiempo, ¿no? Entonces, pregunto, ¿no pareciera haber una oposición tan flagrante, digamos, entre ironía en el sentido apuntado, sobre todo el estético más que el filosófico, y históricamente la producción, digamos, plástica, literaria, de monstruos, ¿no? Que como ese mismo, que es tan antiguo y tan monstruoso probablemente como los que hoy proliferan Entonces, ¿por qué nos escandalizaríamos porque aparecieran hoy el horror, el terror, digamos, cuando siempre estuvieron en la literatura? Digamos, no es algo que... en todo caso, a mí me preocupa cuando la literatura abandona todos estos temas, ¿no? ¿No? Entonces pregunto, ¿cómo pensás esta relación que estaría para no hablar de los posmodernos, en el propio Schlegel, que conocés muy bien, entre esta preocupación por el mito o por la mitología y la ironía? Sí. Bueno, ahí ya sí que... Eso ya es para desatarnos, ¿no? Y acabamos hablando de las mitologías actuales y de American Gods, ¿no? Lo primero que quería decir es que yo no quería ser excesivamente pesimista. Es decir, quería pensar que, pues antes de pasar a contestarte, quería pensar que el hecho de que precisamente, que coincido contigo plenamente, el hecho de que haya esta avalancha, si se quiere, de lo que no debería estar allí, es algo que nos permite tener cierta esperanza, por así decirlo. Otra cosa es que cada día sea más difícil distinguir entre unos modos y otros, ¿no? Pongo un ejemplo. Hegel en la estética critica de un modo bestial la ironía de Schlegel, pero hay otras ironías que no. Es decir, bueno, para empezar las de sus amigos, ¿no? Decía, no, la ironía de este está muy bien, la de Schlegel no, pero la de esta otra sí, ¿no? Pero en el fondo, fíjate, por ejemplo, para ver que se repite en determinados elementos, hay quizá el más brillante, más que las novelas, más que los textos de Schlegel, ejemplo de lo que es la ironía romántica, no está en Schlegel, sino que está en algo que recomiendo vivamente a todo el mundo, que es la versión del gato con botas de Tieck. Que es esa narración, bueno, en castellano tenemos esa edición en Abada, donde está, por un lado, el cuento de Perrault y por el otro lado está la versión de Tieck, ¿no? Y uno lee eso y ya directamente tú dices, esto era muy brillante. Esto, es decir, ese momento en que uno ya no sabe si el gato es de verdad, de mentira, si es el autor. El gato empieza a partirle la cara al público, el público mata al gato, el gato vuelve no sé qué. Es decir, es ese momento en el que directamente dentro de ese propio romanticismo se estaban generando una serie de elementos que directamente son los que van a llevar a todo esto. Es decir, como si ya todo tuviese su propio virus, por así decirlo, mientras está sucediendo. Y otro ejemplo que me preocupaba y que no quería mencionar hay otro modo de entender esto del horror y es con el tema de lo pintoresco, con el tema de lo grotesco, es las famosas las chinoiseries, ¿no? Ese gótico que se recupera en el último romanticismo, sobre todo en Inglaterra, el tema de los jardines. El tema de los jardines, ¿no? Cuando se empiezan a poner ese texto maravilloso de Chambers, ¿no? Digo, jardines donde hay tumbas de reyes que uno pasea para... Y la explicación de eso era simplemente para que no se aburrieran las clases ociosas. Directamente. Problema, que llegó un momento en que se anestesiaron las emociones, que es lo que comentábamos. Es decir, llegó un momento en que ese cúmulo de
de espectáculos grotescos, dieciochescos, llega un momento en que queda demasiado light. Hay algunas explicaciones que dicen que eso es el final de lo pintoresco y el comienzo de lo sublime, ¿no? Ese contexto, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que es como si constantemente nos encontrásemos estos restos, estos pequeños residuos, horrores o como los queramos llamar, que se introducen o que aparecen constantemente y que se van repitiendo, y que la diferencia en la actualidad, en mi opinión, es que cada vez es más difícil saber cuáles van a ser sus efectos, por decirlo de alguna manera. Es decir, cada vez es más complicado saber si no solo no hay oposición en esa intromisión de lo extraño, en esa intromisión del terror, sino que esta estandarización que comentábamos antes es capaz de generar sus residuos para mantenernos con la posibilidad de creer que los hay. O sea, yo creo que lo hay, ¿no? Pero que cada vez es más difícil distinguir eso. Y quizá antes era un poquito más sencillo colocar las piezas en su sitio. O sea, es el tema de Vampira, que además me parece maravilloso, ¿no? El tema del vampiro. Su renarración actual, por ejemplo, no deja de ser maravillosa muchas veces. Es decir, cuando el tema del vampiro se mezcla con los tonos apocalípticos, ¿no? Esas películas donde, por ejemplo, no hay sangre y entonces hay problema de problemas, ¿no? Es decir, esos nuevos mitos de nuestro tiempo, donde las mitologías, como tú decías, ¿no? Se modifican, pero siguen actuando de un modo similar. No sé si me explico. Es decir, como si esa nueva mitología que solicitaban los románticos y que a algunos evidentemente les gustaba más que a otros, ¿no? Tuviese su versión contemporánea, pero modificando los mitos, por así decirlo, y modificando sus efectos. No sé si contesto o lo lío más, ¿no? Pero esa idea en el que, bueno, cuando comentabas lo del carnaval, por ejemplo, no estaba pensando, por supuesto, estaba pensando en el libro clásico, ¿no? sobre Rabelais, ¿no? Donde nos dejan bien claro que cuando todo es carnaval no es posible la comedia, ¿no? Bueno, pues ese es el tema. Pienso, es decir, en el momento en el que estamos en un territorio donde todo es posible ser modificado de sentido, en ese momento es difícil saber qué significa cada máscara, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso evidentemente se va repitiendo. Lo único es que cada vez más se muestra más confuso, más ambiguo, en mi opinión, y más difícil de distinguir. Quizá con el arte fuera un poco más... No, peor, no. Mejor no. Una última pregunta. Seguimos pregunta. con este tema. Una última pregunta. Yo también me pliego a las felicitaciones por la provocación, debido a que esta tesis de que el sentido se invierte a sí mismo y en ello disloca su propia necesidad, te plantea tres cuestiones, a mi juicio, que tienen que ver una con la pregunta por el lugar de la transgresión primero, porque esta sería entonces de la más transgresión. De la transgresión, porque bajo esa perspectiva cualquier cosa puede convertirse de oportunidad en resistencia o de resistencia en oportunidad. Sí. Lo que le entregaría justamente al relato contemporáneo una nueva economía de pulsión, una nueva forma de jugar justamente con los excesos, con los excrementos, con lo inasible. Y ahí uno podría leer al revés esto. Los monstruos son la rebelión del populismo estético en contra de la vanguardia. Los monstruos, efectivamente, a diferencia de la ficción del arte moderno, que busca lo unitario, lo estructurado, que quiere suspender todo error mediante una forma absoluta, son la disgregación, la ruptura, la contradicción, la enfermedad. Pero, por otro lado, uno vuelve entonces, bajo el mismo argumento, a invertir el sentido. El fascismo, efectivamente, pensaba en un cuerpo unitario, estructurado,
y le proponía a la masa el fin del dolor, Sí. y por otro lado lo acorazaba en una promesa de invulnerabilidad que está directamente vinculada con el poder. Y ahora uno podría decir también el relato apocalíptico de una buena parte de la izquierda que intenta encontrar en la tecnología el espacio que anula toda posibilidad del humanismo, demuestra la incapacidad del humanismo para poder pensar la tecnología más allá de la pura catástrofe. Entonces, hay como varias paradojas que se entrecruzan entre sí. En ese escenario, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. El retorno de las sensaciones, el retorno de las emociones, el retorno de lo que podríamos llamar los cuerpos en lágrimas, pensando un poco en uno de los últimos textos de Huberman, reivindica justamente que un espacio liberador, catártico, en el fondo antropológicamente restitutivo de ese sujeto altamente destruido por la tecnología, sería el de las emociones. Y curiosamente producen más emociones los monstruos que el arte. Claro. Entonces, en ese plano, quiero preguntarte qué función jugarían, pensando en lo último, como decía Ricardo, respecto a la esperanza, invirtiendo nuevamente el sentido. ¿No serán los monstruos, en el fondo, la teoría de la esperanza que nos quitó a la izquierda y la vanguardia? Ahí, te voy a imitar, no sé qué decir. No, sí que hay algunas cosas que se pueden decir. Es decir, el tema de la transgresión, obviamente, yo creo que, y lo decía antes, ¿no? Yo creo que sí que hay restos de esperanza, si se quiere. Es decir, yo no creo que el pesimismo generalizado y la imposibilidad de distinción, todo esto esa parte de la lectura, no creo que sea la única. Voy a ser políticamente correcto y decir que congresos como este ayudan a saber distinguir, ¿no? Yo creo que sí que hay ese momento en el que el tema de la transgresión o el tema de que siempre hay posibilidades para transgredir. Que siempre hay cierta posibilidad. Bueno, la filosofía contemporánea, en el fondo, si hacemos una especie de lista de nuestros hits contemporáneos, todos van por ahí. Es decir, podemos hablar Agamben, dispositivo, etcétera, etcétera. Podemos hablar de Huberman, supervivencia de las luciérnagas. Podemos hablar es decir, vamos viendo que lo que se está buscando constantemente son cierta posibilidad de que la transgresión, por decirlo de alguna manera, siga siendo posible. Otra cosa es que como tú muy bien decías, hay veces que pues esos vínculos del tipo lo comentabas con el fascismo, de cómo los monstruos, por así decirlo, se convierten en de pesadillas, se convierten en posibilidades casi de salvación en muchos casos, ¿no? Es decir, esa idea de lo diferente. A mí lo que me preocupa, pero no es que me preocupe por que no sepamos distinguirlo, sino que tenemos que aprender a hacerlo. Lo que me preocupa es que Divergente es una serie de películas para adolescentes. Completamente estúpida, por cierto. Es decir, eso es lo que me preocupa. Es decir, que se pueda hacer un relato de la transgresión directamente, donde claramente tiene un sentido opuesto. Y que se puede hacer de un modo tan obvio y que se puede hacer de una manera en la que haya a veces que sea difícil una forma de distinguir ese tipo de elementos. Eso es lo que me preocupa. Pero no creo que no seamos capaces de hacerlo. No creo que no podamos encontrar ciertos elementos que nos permitan visualizar esos monstruos y mostrarlos. Hay veces que lo más fácil que hay que hacer con los monstruos es mostrarlos, ¿no? Mostrarlos tanto en su parte positiva como negativa directamente. Una especie de, si queremos llamarlo así, una especie de fenomenología de lo monstruoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pero claro, todo esto se llena de, como tú decías, ¿no? Posibilidades de paradojas de sentido donde la contradicción parece que se convierte en el reino, en el modus operandi de nuestro tiempo. Y entonces eso sí que es el problema. Es decir, a mí ya no me preocupa tanto saber qué es arte y cuándo hay arte, ¿no? Eso lo dejo para los... iba a decir los aficionados a las estéticas analíticas, ¿no? Que claro, que como no tienen otra cosa que hacer, se preocupan en saber qué es el arte, ¿no? Con perdón, espero que no haya aquí ningún protagonista de la estética analítica, ¿no? No. Además, da pena, ¿no? Cuando ves a algún tipo interesante que se convierte en... Estaba pensando en un filósofo italiano muy maravilloso, que es Paolo d'Angelo, ¿no? Que tiene unos libros maravillosos del romanticismo y ahora se pregunta todo el rato qué es el arte, ¿no? Bueno, pues qué bien, si yo dudas hay para todo, ¿no? Me preocupa ese elemento donde preguntas construidas se convierten en algo que va a solicitar respuestas esencialistas, por decirlo de alguna manera. Preguntarse qué es constantemente algo o directamente lo que solicita es una única respuesta. Eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo que tenemos que permitir y que posibilitar y que generar directamente es esa posibilidad de una pluralidad de respuestas que no agoten significados, por decirlo de alguna manera. No sé si me queda demasiado rimbombante la frase o se entiende bien, ¿no? Esa posibilidad de que la ambigüedad pueda tener o caer en la posible paradoja del doble sentido, pero que también nos permita ser consciente de la posibilidad de la fuerza de lo ambiguo. No sé si seguimos. Cortita. Una pregunta es una posibilidad. Sí. El grabado famoso de Goya, que es el interfaz que Hilbert va a utilizar Sí. en Atlas, ¿no? Para pasar del viejo al Atlas, básicamente, la segunda innervadora, ¿no? A la mesa democrática, la segunda innervadora. Esto supongo que sería literalmente eso, son los monstruos que aparecen detrás y que de alguna manera... Claro, el reservorio de emociones es monstruoso. Sí. Fischer, estamos hablando mucho hoy de Fischer y está bien, ¿no? Yo creo que a Fischer hay que hacerle un homenaje. Fischer decía que dentro del ámbito artístico un ejemplo fácil para entender qué es lo extraño, que es eso de que no debería estar allí, es el collage, por ejemplo. Es decir, el collage, es decir, la mezcla de distintos, o sea, la posibilidad de introducir directamente, posibilidades de todo tipo de elemento que genere extrañeza, que alguna quedará, para que nos entendamos. Por ahí va el asunto, ¿no? Ricardo Ibarlucía va a hacer una última pregunta o comentario y después yo les voy a dar 5 indicaciones antes de terminar la reunión de ahora. Dos observaciones con respecto a cosas que fueron saliendo. Una, el debate de la filosofía analítica norteamericana sobre las definiciones del arte es un debate de los años 90 que ha quedado felizmente superado, aunque hay que reconocer que hay algunos elementos interesantes que surgen de ese debate y sobre todo de la superación del debate. El problema, de todos modos, el de la definición del arte, o los límites de ese debate, que criticabas con severidad, ha estado en la tentativa de dar una definición en términos de condiciones necesarias y suficientes. Sí. O sea, no, el problema no está en la pregunta ¿qué es el arte?, sino en todo caso en la pobreza de la formulación, que no se pregunta, que está más preocupada por definir características o invariantes, que presupone ciertas condiciones, entre ellas la autonomía, y que deja de lado otras cuestiones fundamentales sobre qué hace el arte, ¿no? O qué hacemos nosotros con el arte, o bien qué son las prácticas artísticas, en fin. Donde me parece que la cuestión que estás planteando está en directa relación con ese problema, ¿no? Entonces, porque
si no pareciera ser una... Además, como no hay representantes de la filosofía analítica en este momento acá, me siento en la obligación de salir a defenderlos, porque si no, no tiene que no tienen voz. Y no me parecería injusto, porque es una corriente que ha hecho un aporte importante, valioso, y sobre todo en lo que hace el ordenamiento conceptual, terminológico, que vale la pena tener en cuenta en relación con la discusión que estamos teniendo, incluso como en mi caso, que he polemizado con ellos, digamos, mucho, digamos. Y el segundo punto relacionado con este, y que en todo caso creo que es justamente uno de los aspectos que ha puesto en evidencia la insuficiencia, sobre todo de las teorías institucionalistas, del arte, del puño analítico, tiene que ver con el retorno de las emociones. O sea, digamos, porque los monstruos son un ejemplo. Podríamos tomar otros ejemplos no tan monstruosos, ¿no? Hay un arte que no conmueve, que no llega a nada, que es meramente institucionalizado, está meramente institucionalizado, convertido en mercancía, que está todo el tiempo señalándose a sí mismo como arte. Necesita etiquetarse continuamente como arte y necesita a su vez de un discurso filosófico que lo legitime, ¿no es cierto? Porque sin discurso no podría funcionar como obra de arte. O sea, está más requerido de una significación, un discurso, de una definición, que encontrar una función. Y en estas formas, kitsch o neo-kitsch, o como las querramos llamar, claramente retornan una función primordial del arte. Las emociones, la conmoción, las pesadillas, ¿no? Los miedos, ¿no? Las épicas. Insisto, no es la única variante, ¿no? No hemos dicho nada hasta ahora en 2 jornadas de discusión sobre lo que pasa con la música, ¿no? Donde tendríamos mucho para aprender en contraste con los debates que atraviesan la escena de las artes plásticas, o el llamado, que sinecdóquicamente se autodefinen como arte contemporáneo, ¿no? Habría que preguntarse si esa escena de las artes plásticas realmente tiene algo para decirle al arte contemporáneo, o a las relaciones que los individuos o las colectividades establecen con el arte en la contemporaneidad. O si, por el contrario, representan formas de resistencia de un arte obsoleto, un arte anterior a la explosión de las técnicas reproductivas, la aparición del arte de masas, ¿no? Con el cual claramente los ejemplos que diste conversan directamente: anime, cómics, fantasy, etcétera. ¿Tengo que contestar? No sé, no era un comentario. Bueno, no, solo contesto una cosa rápida. Reafirmaba algunas cosas de lo que... Sí, no, una cosa rápida. A ver, yo lo que estaba diciendo, mi irónica crítica a la estética analítica, a la filosofía analítica, era una exageración, una estupidez, obviamente, ¿no? O sea, no podemos meter en el mismo saco una serie de cuestiones muy serias, ¿no?, respecto a el qué o el cuándo hay arte. O sea, incluso no podemos meter en el mismo saco a Gutmann que a Danto, que a Dick, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente lo que no podemos tampoco es omitir ese momento dentro de la propia práctica artística de los años 60-70 que genera la investigación sobre qué es el arte, cuál es la función, que es el arte conceptual, obviamente. Entonces, en ese contexto no hablamos ya de discursos o de esta forma de que podemos entender hay arte sí, solo sí, uno A, uno B, no, a eso me refería yo, no me refiero directamente a las problemáticas tesis
de Kossuth, por ejemplo, diciendo que toda obra de arte es una proposición analítica, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, son problemas muy serios que son diferentes, por supuesto. O sea, que yo soy un buen hegeliano, ¿no? No puedo criticar exactamente las preguntas sobre esto, ¿no? Y luego una cosa muy rápida sobre el tema de la música, ¿no? Que parece que siempre lo olvidamos, ¿no? Lo que tendríamos que distinguir es de qué música vamos a hablar. Es decir, yo hace poco leí no sé si el libro de Reynolds que editó Caja Negra, no me equivoco, el de Retromanía, ¿no? Es el libro maravilloso donde lo que hace Reynolds es preguntarse por la obsesión de la música actual por el pasado. Entonces, claro, a mí eso me parecen temas fascinantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque están viendo exactamente cómo a partir de los términos, de los temas, bueno, en este caso de la música, se están preguntándose exactamente cosas que nos estamos preguntando nosotros, pero con la práctica, con la filosofía. Es decir, ¿qué hacemos con el pasado en una época que el presente se ha tragado a los demás modos temporales? Es en el fondo la pregunta de Reynolds, ¿no? Lo que nos permitirá perfectamente organizar otro congreso internacional. Muchas gracias. Antes de irnos a almorzar, permítame 5 anotaciones para irme tranquilo. La primera es que se ha hecho referencia a algo que pasó ayer. El congreso empieza hoy, entonces no se sientan como perturbados como que ya empezó ayer. Lo que pasa es que ayer los estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño le pidieron al profesor Carlos Sosa dar un par de ideas sobre creatividad y capitalismo para abrir un conversatorio. Entonces, eso sucedió ayer como parte de una iniciativa de los estudiantes de la Facultad de Arte que, de manera generosa, Carlos le dedicó su tiempo y fuimos algunos y sobrepasó las expectativas porque se generó una discusión muy vital que ha aterrizado también hoy día. Pero no se asusten, de verdad, el Congreso es hoy día, empezó hoy día y empezó con domingo, ¿no? Lo primero. Lo segundo es que nuestro monstruo. No es un monstruo. No teníamos ni idea de lo que iba a hablar domingo, entonces no sabíamos que los monstruos iban a aparecer en la primera conferencia de hoy día. Pero no es un monstruo. Pero no es un monstruo. Esta es una figura, parece un monstruo ya. Esta es una figura que es una figura ceremonial de la cultura chancay, que es una cultura precolombina, peruana, al norte de Lima, que existe de este tamaño más o menos y está en la casa de unas personas que participan de este congreso, que cuando la vimos en su casa y estábamos buscando una imagen para el congreso, nos dijo aquí estoy, porque tienes la expresión de a ver qué va a suceder acá, ¿no? Y lo que hicimos fue intervenirla, es decir, la pixeleamos. Entonces, ahí está. Pero también funciona como monstruo, así. La tercera es, quisiera comentarles si es que los que no son de acá de la Católica y no son de Lima o no son del Perú, si es que se están ubicando en el campus de la universidad. Porque lo que yo podría hacer con mucho gusto, o algunos de nosotros del grupo podemos hacer con mucho gusto, son 2 cosas. O bien, los que no se ubican en el campus, nos quedamos un rato y yo les muestro dónde va a ser las reuniones que empiezan a las 3 de la tarde, que es en otro pabellón. Entonces podemos ir al otro pabellón y les muestro dónde va a ser. O si quieren, antes de las 3, yo voy a estar acá y nos vamos juntos para allá. Ustedes me dicen, yo me quedo y vamos, o si no, después yo también aparezco acá antes de las 3, para que nadie se pierda dentro de un campus que puede ser para los que no son de acá, como cualquier persona extraña en una casa, algo desconocido. La cuarta, a las 4:45 regresamos a este auditorio, porque ahí va a venir la mesa plenaria número 2, a las 4:45, 16:45, y quería preguntarles si es que el escenario está bien, porque no sé si es que han sentido mucho frío con el aire acondicionado. ¿Quisieran que lo apaguemos para la tarde? No. Vamos a ver si podemos modularlo, ya si lo podemos moderar para que nadie sienta que está pelándose de frío, o más bien lo contrario. Y quinta y última anotación, antes de irnos a almorzar.
Afuera hay una librería que se llama, hay una distribuidora que también es una librería también, que se llama Los Heraldos Negros, y con ellos hemos tenido la generosa oferta de que ellos van a venir acá, van a estar colocados delante y tenemos 10% de descuento en los libros que están vinculados con los temas que estamos discutiendo aquí en venta afuera. Habrá una sorpresa quizás para el viernes, pero vamos a ver qué sucede. El viernes vendrá un monstruo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido un lindo fuego inicial para este congreso. Nos vemos a las 3 de la tarde en el pabellón Z.